Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, les traigo algunos hechos, noticias, información, puntos muy importantes y claves para entender lo que pasa entre Rusia y Occidente colectivo, más allá del conflicto. Ese lo dejo para un rato después o para el próximo día, porque como siempre les voy a traer los hechos, noticias, información más importantes referentes al conflicto Rusia-Occidente que se libra en Ucrania. Pero ahora me voy a trasladar a algunos hechos, noticias, información, declaraciones muy importantes referentes justamente a Rusia. Y hablo de que el decreto que firmara el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, este pasado 25 de abril, allá en Rusia, por supuesto que con este decreto, ahorita te digo qué tiene que ver este decreto y de qué manera afectará a las economías de Occidente colectivo. Así es que vamos. El decreto que firmó el señor Vladimir Putin el pasado 25 de abril, en respuesta a la próxima reunión que sostendrán justamente el G7, nuevamente para planear y buscar un nuevo paquete de sanciones económicas en contra de Rusia. Sería digamos, el 11º, o digamos, el 11º paquete de sanciones económicas en contra de Rusia, en el cual se busca definitivamente detener todo tipo de producto ruso, tratar de imponer un bloqueo a todos y cada uno de los barcos, a la flota naval rusa que se encarga de transportar el petróleo y el gas licuado, del cual he venido hablando su servidor Ubaldo Quiñones, que Rusia tiene ahora una de las flotas marítimas de transporte, no solamente de gas y petróleo, más grandes del planeta. Más de 400 buques petroleros y gasísticos, que son los que se están encargando de repartir el gas licuado y por supuesto el petróleo a las diferentes naciones que se están brincando las sanciones. Le impusieron sanciones, pero siguen comprando el petróleo ruso a través de terceros y cuartos. Lo dije, China, la India, Turquía y por supuesto otras naciones, incluyendo algunas muy cercanas a Europa. Así es que Rusia sigue haciendo su agosto. Claro, él sigue vendiendo el producto al precio del mercado, aún y con todo el tipo de supuesto tope que le pusieron al petróleo ruso. Pero ¿por qué digo esto? En el decreto del señor Vladimir Putin tiene como intención no solamente responder a un posible paquete de sanciones al 11º, o digamos al 11º paquete de sanciones que piensan aplicar en el mes de mayo, las naciones que conforman el G7. Pero fíjate aquí lo curioso, aquí vamos a entrar. Rusia va a poner no solamente a tomar medidas, contramedidas en contra de Europa, sino que al mismo tiempo va a imponer sus propias sanciones económicas. Ahora sí viene la respuesta de Rusia. Y esto, el decreto de Rusia, el decreto que firmará el señor Vladimir Putin, prácticamente podría acabar con los bellos jardines del señor Borrell. ¿Ok? Y digo que se terminarían los bellos jardines de Borrell para convertirse en una completa selva, porque esto traerá consecuencias devastadoras económicas para los gobiernos europeos. Yo sé que muchos me van a decir, mis detractores, obviamente que yo he venido hablando con que Rusia podría sepultar las economías de Europa, pero no se han sepultado porque pese a la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ellos siguen comprando el petróleo y siguen comprando el gas ruso a través de terceros. O sea que el líquido vital, que es la energía rusa, sigue llegando a Europa, de una o de otra manera. Por lo tanto, esto significa que siguen vivos gracias a que siguen comprando la energía, pero a través del mercadito negro, brincándose las sanciones que ellos mismos impusieron. ¿Por qué digo esto? Vamos, no fue acaso su servidor Ubaldo Quiñones el que desde un principio, cuando empezaron el primer paquete de sanciones económicas, yo les dije y les decía, porque obviamente miré a algunos analistas en aquel tiempo, y por qué no, fíjate, inclusive con todo respeto para el señor Alfredo Jalife, estoy hablando de uno de los principales, se puede decir, como analistas de México,
Para mí, también con todo respeto, es uno de los mejores, se puede decir, analistas de México y uno de los mejores, se puede decir, uno de los profesores históricos más importantes de México. Pero ese no es el problema, que inclusive él mismo dijo, cuando empezó el primer paquete de sanciones, decía, como lo decían todos los medios de comunicación, todos en absoluto, todos los medios occidentales, cuando empezó el primer paquete de sanciones económicas todos brincaban de gusto. ¿Lo recuerdas? Que el señor Borrell, todas las naciones europeas decían que iban a sepultar, iban a destruir en un mes la economía de Rusia. Y yo les dije en aquel tiempo que era una tontería. Cuando decían que la economía de Rusia era muy pequeña, era por ahí más o menos similar a la de Italia, o a la de España, o a la de México. Y que México no es cualquier cosa. México rebasa a cualquiera de las naciones europeas. El problema está en la manipulación. Yo lo dije entonces, que era una tontería pensar que Rusia tenía una economía similar a la de alguna nación de Europa. Yo les dije entonces que era la principal potencia de Europa y que no era cualquier potencia, era una de las potencias económicas más poderosas del planeta. Ahora, no lo digo yo, ahora lo dice Wall Street, The New York Times, Wall Street Journal, referente precisamente a por qué no ha colapsado la economía rusa. Bueno, aparte de que se vino preparando, aparte de que ha dado golpes contundentes, aparte de que ha comprado la flota naval más importante de transporte de energía a todo el planeta y que sigue concretando nuevos acuerdos con nuevos actores, nuevos aliados, obviamente Rusia tiene todo el poder que necesita para continuar adelante, algo que no tiene Europa. Y lo dije entonces, ¿qué dice Wall Street? Que aquellos que pensaron en que la economía de Rusia era pequeña y que era similar a de alguna nación europea, no. Wall Street, The Wall Street Journal, The New York Times, afirman justamente que la economía de Rusia, buscándolos, acoplando la verdadera capacidad de Rusia, el dinero que adquiere a través de la venta de la energía, el dinero que adquiere a través de la venta de los productos, y todo lo que conlleva toda esa enorme riqueza, Rusia supera o podría doblar a la economía más fuerte o a la potencia más fuerte económica de Europa, al mismo Alemania, que yo siempre he dicho que Alemania era la principal potencia de Europa, era la máquina industrializada más importante, era la máquina que movía justamente toda la infraestructura o todo el poder económico de Europa. Era la nación más industrializada. Ahora, ¿qué está pasando con Alemania? Se está hundiendo. Se está desindustrializando. Y Rusia sigue adelante, haciendo lo que tiene que hacer. Les dije entonces que Rusia era la principal potencia. No lo digo yo, lo dice justamente Wall Street Journal, por supuesto, The New York Times. Una de las potencias más importantes y podría doblar en números a la economía más potente de toda Europa, Alemania. Hermanos, así es que cuando yo miré justamente a los medios de comunicación, algunos analistas europeos, porque la mayoría, en un principio, la mayoría decía que la economía de Rusia era muy pequeña. Todos lo dijeron. Su servidor tal vez fue uno de los únicos que dijo que se estaban equivocando, que no era lo que aparentaba. Pero entonces uno se pregunta por qué el doctor Alfredo Jalife, por qué Fernando Moragón, por qué los grandes analistas de los diferentes medios de comunicación o analistas independientes se creyeron que Rusia era una potencia o que tenía una economía muy pequeña. ¿En qué se basaron? O se basaron justamente en lo que aprendieron en las grandes universidades. Aprendieron el sistema monetario internacional. Aprendieron a mirar las conexiones, supuestamente, de cómo, por ejemplo, JP Morgan Chase, por ejemplo, BlackRock, son los más grandes inversionistas del planeta. Y basándose en el poder de una institución financiera o del poder del dólar y las supuestas conexiones de las grandes empresas, no solamente de producción, sino también las empresas financieras creyeron que lo que decía uno u otro era la verdad. A ver, yo siempre he dicho, un analista no tiene por qué basarse en los estudios que adquirió justamente en la universidad. Tiene que salir de de esa teoría de que lo que aprendiste allá es lo correcto. Y les he dicho, se equivocaron.
y se siguen equivocando. Aquellos con grandes títulos solamente se les dio el título porque fue bien, ¿cómo le diré? Fue bien amaestrado, porque se le lavó bien el cerebro, porque cayó justamente donde quieren que caiga cada persona. En este capitalismo depredador, entender supuestamente cómo funciona este capitalismo depredador para que te conviertas en una piecita que necesita ese capitalismo depredador. Pero que el buen analista tiene que salirse de esa tangente para buscar realmente la realidad. Y la realidad es que económicamente, si Rusia decidiera detener todos los productos, decidiera detener todo tipo de venta de energía, aún a las naciones que hoy la están comprando a través de terceros, las economías de Europa inmediatamente colapsan. Yo le he dicho una y otra vez. Y esto va a suceder. Por ejemplo, ¿cuál es el decreto que firmó el señor Vladimir Putin? Bueno, debido precisamente a que el G7 se va a reunir el próximo mayo para imponer el 11º o el 11º paquete de sanciones económicas, en el cual Estados Unidos no va a castigar a sí mismo, sino va a castigar a sus socios, amigos y aliados. ¿Por qué? Porque pese a que Japón, por ejemplo, Canadá, toda Europa siguen comprando gas y energía de Rusia a través de terceros, ahora con esta nueva implementación del paquete de sanciones, Estados Unidos piensa crear un mecanismo que esté investigando y averiguando cuáles son las naciones y cuáles son las empresas y cuáles son las navieras, cuáles son las diferentes instituciones que de una o de otra manera están brincando las sanciones económicas, para imponerles, por supuesto, algún tipo de multa o castigarlas por sus acciones. O sea, lo que pretenden con el 11º o el 11º paquete de sanciones económicas es prácticamente detener o que Rusia no pueda vender ni un solo producto justamente en el mercado, especialmente occidental. Inclusive a nivel global, porque inclusive va en contra de China. Si China no se aviene a las sanciones económicas que impusieron ellos de manera unilateral, bueno, China tiene que pagar las consecuencias. O las tiene que pagar Argentina, o las tiene que pagar México si realiza algún tipo de negociación con el gobierno ruso. Porque no, espérate, nosotros impusimos sanciones, tú tienes que acatarlas. Así de hipócritas son estos. Ellos impusieron paquetes de sanciones económicas, medidas coercitivas, totalmente, inapropiadas, o digamos, coercitivas o sanciones que en realidad, bajo la Organización de Naciones Unidas, para que fueran aplicables y tuvieran que todas las naciones adaptar estas medidas, tendría que ser llevado justamente a la Organización de Naciones Unidas y luego al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y si era aprobado por unanimidad, entonces tendría el derecho Estados Unidos a castigar a cualquier institución financiera, a cualquier empresa naviera, a cualquier nación que estuviera realizando algún tipo de transacción o algún tipo de negociación con el gobierno ruso. Pero como son de manera unilateral, únicamente porque a ellos se les antojó, no aplica. Aquí cada gobierno decide si quiere comprar o no, si quiere realizar algún tipo de transacción económica o si quiere realizar algún tipo de negociación con alguna empresa rusa. Tienen el derecho porque son unilaterales. Yo le he dicho una y otra vez, esto depende únicamente de cómo te amenace o Europa o los Estados Unidos. Porque una cosa muy importante que dijo el señor Josep Borrell, justamente el pasado 26 de abril, fue justamente que habría que tomar nuevamente algún tipo de medidas en contra de las naciones que estuvieran acercándose a Rusia y a China. Esto lo dijo el señor Josep Borrell, que habría que tomar nuevas medidas, una nueva manera de interactuar en África, en América Latina, en Asia y en Medio Oriente. ¿Pero cuál es eso? ¿Estás con nosotros o estás contra nosotros? No vienen a pedirte, vienen a exigirte. O estás con Rusia y con China o estás con nosotros. Si estás con ellos, ya sabrás lo que se te viene. Las amenazas por parte de Borrell para el mundo entero si no se somete a sus bellos jardines. Entonces, vamos aquí ahora al punto. ¿Qué es lo que va a hacer Rusia con el decreto firmado por el señor Vladimir Putin? Bueno, que Rusia no solamente va a detener todo tipo de compra, ¿ok? Porque le siguen vendiendo todo tipo de compra de las naciones europeas. Todo tipo de productos de las naciones europeas se va a detener en Rusia. ¿A quién se lo va a comprar? A Turquía, a la India, a China y a otras naciones, incluyendo a nuestra América Latina.
Va a detener todo el comercio con Europa para irse a otras regiones. ¿Ok? Esto hará justamente que todos los productores en Europa sientan un impacto brutal. Ahora, si Estados Unidos empieza a imponer sanciones a las empresas supuestamente que de una u otra manera están llevando el gas y el petróleo ruso a territorio europeo, créanmelo, inmediatamente se va a desatar un caos financiero, así también como un caos económico en toda Europa. Entonces, ¿quién es el que viene a castigar a Europa? Estados Unidos, no Rusia. Rusia solamente está respondiendo a las amenazas de Europa y los Estados Unidos. Pero eso yo siempre he dicho, una y otra vez, aquellos que no analizan correctamente lo que está pasando, se están equivocando. Y yo siempre he dicho, y reitero nuevamente aquí, que Rusia es la principal potencia, no solamente económica, sino también la potencia militar más poderosa del planeta. Que no tiene la capacidad que tiene la China continental o que tiene Estados Unidos, esa industrialización, eso no importa, pero tiene todos los recursos y tiene toda la energía que necesita para hacer de Rusia lo que se le antoje el señor Vladimir Putin. Algo con lo que no cuenta ni Estados Unidos ni Europa. Ellos necesitan vitalmente los productos rusos para poder continuar adelante. Si no tienen la energía, muy en especial la energía, que es lo más importante para la base de una industria fuerte y sana, si no tienen eso, prácticamente no pueden avanzar. Entonces, ¿quién está por encima de los demás? Rusia tiene toda la energía que necesita. Si quiere industrializar a Rusia, tiene toda la energía que pueda necesitar cualquier industria rusa, la tiene y de sobra, y a buen precio, a precio accesible. Tiene el poder militar para defender toda su infraestructura y tiene toda una infraestructura militar, no solamente para defender a su nación, sino a sus amigos, a sus socios, amigos y aliados. ¿Quién cuenta con esto? Nadie. Ni siquiera el mismo Estados Unidos, que no es capaz de producir lo que consume aquí dentro. No tiene la suficiente energía para darse a sí mismo en el mercado interno lo que necesita. Rusia lo tiene de sobra hasta para vender. Entonces, ve la diferencia. Ve la diferencia que hay entre una nación y otra. Precisamente por eso ahora cuando miran cómo Saudi Arabia se está brincando al grupo de los BRICS y que ya va a ser aceptada tal vez en la próxima reunión que sostendrán los gobiernos de la Organización de Cooperación de Shanghái, es obvio que las van a aceptar a Saudi Arabia, a Irán y por supuesto a la Argentina. Una Argentina que ha decidido ya también utilizar en las diferentes transacciones internacionales con el gobierno de China el yuan. La desdolarización ya comenzó. Entonces, ¿quién se está perjudicando más justamente con las medidas que tomaron en contra de Rusia? ¿Europa o Estados Unidos? O digamos, ¿Europa o Rusia? Y yo digo que no, que Rusia, pese a lo que digan los demás, primero, el Fondo Monetario Internacional había advertido, justamente cuando supuestamente impusieron el primer paquete de sanciones, que la economía de Rusia iba a retroceder tal vez hasta en un 2%. Con el paso del tiempo, al ver que las medidas económicas coercitivas que impusieron en contra de Rusia no tuvieron efecto, empezaron a cambiar los números y dijeron que llegaría al 1.3%. Pasaron 2-3 meses más, nos equivocamos, podría avanzar hasta 2.5% la economía rusa. Ahora, que siguen viendo que las sanciones económicas, por más que ponen un paquete y otro paquete, más medidas en contra de Rusia, no solamente está cayendo la economía rusa, sino que ahora el mismo Fondo Monetario Internacional ahora ha cambiado nuevamente las estadísticas y dicen que Rusia este año podría avanzar hasta en un 4.5%. Entonces, ¿ven cómo únicamente hay manipulación en los grandes medios? Y que los que se dicen supuestos analistas no entiendan la realidad de cómo funciona. Ellos saben cómo funciona el mercado, cuando el mercado está totalmente tergiversado. Cuando estamos hablando de capital especulativo, cuando estamos hablando de un capitalismo depredador y salvaje que intenta mantener su hegemonía y su poder. Pero yo he dicho que en la realidad, el que tiene el poder es el que tiene la capacidad y la energía. Por ejemplo, Rusia. Vamos, un ejemplo bien claro. Que no te digan y que no te cuenten a ti quién es una potencia.
Aquí, con todo respeto, no estoy hablando mal de nadie, vamos a un punto interesante. ¿Quién puede decir que una nación es una potencia? Es una potencia si tiene mucha industria, si está produciendo, si tiene una enorme capacidad productiva. Es una potencia. Si obviamente exporta todo tipo de nueva tecnología, dices, wow, esta nación es una potencia, pero es una potencia en desarrollo o una potencia en el área de la innovación, nada más. Pero una superpotencia se basa en 3 puntos importantes. Primero, para que tú digas una superpotencia es el tamaño de la nación. No puedes decir que Taiwán o que, por ejemplo, Israel es una superpotencia, porque es muy pequeño. Eso nunca será una superpotencia, ni militar ni económica. Porque si hubiera un ataque en contra de cualquier nación muy pequeña, un ataque devastador como lo posee, con la capacidad que tiene Rusia, para una pequeña nación inmediatamente la acabaría. Inmediatamente la destruiría, si así lo decidiera el gobierno ruso. Una pequeña nación. Entonces, ¿qué se necesita para ser una superpotencia? Primero, tiene que ser tiene que ser muy grande en tamaño. Dependiendo del tamaño y el número de habitantes que posee esa nación, entonces es una superpotencia. Primero, tiene que ser grande. Esa será una superpotencia, porque cuenta con todo tipo de climatología, cuenta con las diferentes infraestructura, cuenta con los diferentes medios ambientales que necesita para tener en todas las regiones diferente tipo de poder. Entonces, solamente el tamaño. El tamaño hace que una nación sea una potencia. El número de habitantes, entre mayor sea el número de habitantes y la productividad que estos realizan, se convierte en una superpotencia. La riqueza natural que posee. Si tiene muchos recursos naturales como petróleo, gas, oro, todo esto, y todo esto lo posee nuestra América Latina. Lo posee Rusia, lo posee China. Bueno, no China, lo posee Rusia especialmente. Entonces, Rusia es la principal o la nación más grande del planeta. Cuenta con la mayor riqueza natural del planeta, ¿ok? Del planeta, porque tiene asegurado petróleo y gas para más de 100 años todavía. Más de 100 años, un siglo completo. Esto no lo puede decir cualquier nación. Pero vamos, es la nación más grande del planeta. Tiene los recursos naturales más grandes también del planeta. Tiene más de 147 millones de habitantes o 37 millones de habitantes. Entonces, teniendo la nación más grande del planeta, la más rica en recursos naturales, una enorme capacidad o un ejército totalmente el más moderno y el más poderoso sobre el planeta, tiene la productividad más grande en todos los sentidos. Alguien me va a decir a mí, realmente, que no es una superpotencia. ¿Alguien puede decir que alguna nación de Europa puede superar a Rusia en ese contexto? Por supuesto que no. México es una superpotencia. Si se le da la oportunidad, si se desarrolla, si extrae toda la riqueza que posee en el subsuelo, y ya se está convirtiendo en una superpotencia, pero debido también a su tamaño, porque es también muy grande, a los recursos naturales que posee, México puede ser una superpotencia, lo mismo que Brasil. Esas, por la enorme capacidad, por el enorme tamaño de la nación, por la enorme cantidad de personas o habitantes que posee, los enormes recursos naturales que posee a lo largo y ancho de todos sus mares, obviamente estos se convierten en superpotencias. No Alemania. Alemania no es una superpotencia. Yo le he dicho una y otra vez. Se estaba convirtiendo en la superpotencia mientras que estuvo del lado de Rusia o estuvieron beneficiándose mutuamente. Ahora que se ha lanzado en una guerra directa en contra de Rusia, Alemania es el que está pagando las peores consecuencias. Y Alemania deja de ser una superpotencia para convertirse en un estado como cualquier otro de Europa. Amigos, y Rusia, por supuesto que sigue convirtiéndose en una de las principales potencias del planeta. El decreto de Rusia va a tener un impacto, porque no les va a recibir ni un solo producto. Y si imponen sanciones, va a detener cualquier tipo de venta a Europa, incluyendo la energética. Y si esto sucede, entonces, si de por sí ya cuentan con la inflación más grande a nivel jamás visto, de por sí ya inició el desempleo, de por sí ya se están desindustrializando debido precisamente al alto costo de la energía, por las acciones que tomaron en contra de Rusia, por sabotear el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ahora si les bloquean justamente a las empresas que hoy les están llevando el petróleo y el gas a través de terceros, pues obviamente Europa se hunde. Yo le he dicho,
Pero ¿quién lo va a hundir? Ah, por supuesto, Estados Unidos. Rusia solamente va a responder a las acciones de ellos. Y resulta que cada acción que ellos toman en contra de Rusia es más perjudicable para Europa y para Occidente colectivo que para el mismo Rusia. Entonces, ¿qué están haciendo? Únicamente sepultándose a sí mismos. Están cavando justamente el hoyo donde van a ser sepultados. Es todo lo que está haciendo Europa. Aquellos que piensen que con todo esto van a detener a Rusia, no. Rusia seguirá creciendo y mucho más rápido. Porque lo están obligando a producir dentro de sí mismo lo que antes requería de ellos. Pero lo puede producir Rusia o puede producir Europa. ¿La energía que necesita para su industria? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién es el que va para arriba y quién es el que va para abajo? Ah, la cosa es simple. Rusia es y sigue siendo la máxima potencia del planeta. Yo le he dicho, hay muchos que se equivocan. Bueno, tiempo al tiempo. Que al final el tiempo siempre me dará la razón. Y le insisto nuevamente aquí, aquellos que dicen que China es el objetivo, cuidado. China es la distracción. Mientras que están hablando de una confrontación con China, acá se van preparando, es desviar la atención del conflicto en Ucrania para de esta manera ir preparando todo el poderío o supuestamente el armamento de la OTAN al frente de batalla para que tú estés distraído pensando en que viene la guerra en contra de China y luego lanzar la guerra en contra de Rusia por parte de Occidente colectivo. Bueno, de eso te voy a exponer también este fin de semana sobre el conflicto y cómo el armamento de la OTAN cada vez está más metido y ya no importa si tú sabes o no sabes. Yo le he dicho que las declaraciones de algunos de los presidentes, algunos primer ministros o medios de comunicación tienen como objetivo únicamente que tú vayas asimilando la idea de que una confrontación directa con Rusia por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es necesaria y que tú ya debes de aceptar que estás involucrado en este conflicto y que cuando llegue el conflicto aceptes el conflicto y te alistes para morir justamente para beneficiar a los mismos de siempre, al capitalismo depredador controlado por unas cuantas empresas, por las familias más importantes de Europa y Estados Unidos, por estos oligarcas que obviamente hoy son los que manejan los hilos de la política y del mundo entero. Por eso les he dicho que el capitalismo depredador, quieran o no, guste o no, tiene que ser sepultado. Las oligarquías tienen que quitárseles su riqueza que poseen. El gobierno tiene que controlar la riqueza de la nación para que se redistribuya de manera equitativa por beneficio o en beneficio de todos, aunque no les guste a la gran mayoría, pero así tendría que ser para que volvamos a tener una mejor forma de vida todos los habitantes del planeta. Pero bueno, cada quien. Al final, yo te expuse los hechos más importantes del por qué y lo que está pasando, realmente lo que hay detrás de todo esto. Pero bueno, yo siempre he dicho que al final siempre eres tú el que decide. Así es que nos vemos a la próxima. Muchas gracias.